Saludos. Hoy vamos a hablar un poco sobre el concepto regenerador, ya que ha sido un déficit en cuanto a la entrega que ustedes han tenido en este cierre del primer corte. Muchos de ustedes han generado unas ideas, pero muy pocos o uno solo han generado lo que es un concepto generador. Vamos a explicar un poco lo que es un concepto. El concepto, como tal, lo podemos tratar de identificar en este sentido. Si yo le pido a ustedes que hagan un concepto de una casa, es muy seguro que ustedes harán este tipo de esquema o este tipo de esquema, sin menospreciar no todo aquel bagaje que ustedes han podido tener, ¿no?, en cuanto a estos 3 semestres que llevan estudiando arquitectura. Pero en realidad esto es un concepto que se genera porque nosotros hemos vivido desde la infancia, hemos dibujado casitas, ¿no?, y hemos tenido este concepto de lo que es una casa. Ok, perfectamente es eso, pero cuando ya estamos en estos niveles de estudiantes de arquitectura a nivel universitario, ya esos conceptos deben de evolucionar, deben de cambiar. Y cambian en la medida de que ustedes han conseguido información de lo que puede haber sido una vivienda. Originalmente las viviendas eran en un árbol elevado. Ahí las personas, como quien dice, vivían para protegerse, ¿no?, de las fieras o de los animales que estaban en ese contexto. Pero también se originó, como quien dice, ese recinto que era la cueva donde las personas empezaron a involucrarse. Aquí hay un concepto y aquí hay otro concepto. Si ustedes me piden a mí que elabore un concepto de lo que es una vivienda, yo me voy a remitir a estos elementos que se han estudiado y poder sacar de esos elementos algún tipo de concepto. Por lo tanto, yo haría como vivienda otra situación, que sería esta, ¿no? Sí, asimilando o tomando como referencia ese elemento de que es la caverna. Entonces, ese elemento que es la caverna es lo que yo tomo como referencia conceptual para poder hacer, como quien dice, una solución, un concepto abstracto en ese sentido. Y me voy a configurar esto como una vivienda por donde tengo una entrada, una vivienda por donde puedo tener una salida hacia otra situación, o simplemente una vivienda donde yo tengo una entrada y una salida, y la otra es un recurso como visual hacia donde puedo ver. El concepto de vivienda también nos implica a nosotros que es una agrupación. Entonces yo tengo personas en esa vivienda, una persona, 2 personas, un grupo familiar, que eran los grupos familiares o eran los elementos que vivían o las personas que vivían, ¿no?, en las cavernas, a los cuales se juntaban con el propósito de protegerse del medio, de tener una respuesta mucho más segura de lo que estaba ocurriendo en la parte exterior de esa caverna, y la parte interior
de la caverna era donde las personas hacían la familia. Refiriéndonos al tema que nos atrae elaborar un concepto generador sobre lo que es un mercado, nosotros tenemos que tener un conocimiento de lo que es un mercado. Voy a exponer un caso que se dio ahorita con un chico que sí realizó un concepto de generador. El chico es de la sección D, él establece un concepto de generador, tal cual como aparece la palabra, concepto generador. Voy a generar a través de alguna situación como la que él está planteando. Él utiliza un concepto que viene dado, por supuesto, de su experiencia en sus estudios. Y dice que está utilizando un concepto radial con una forma central en el cual a través de esa forma central él va a generar las diferentes módulos o diferentes actividades que genera el área de un mercado. Establece una forma en este sentido y va, como quien dice, prolongando, evolucionando, generando ese concepto. Explica de una manera, de otra manera, lo que él está interpretando como concepto generador del mercado. Y eso es válido. Ahora, a que eso llegue a formarse un concepto arquitectónico, bueno, vamos ya a ese proceso, porque el segundo corte y el tercer corte son llevar esos esquemas que ustedes lamentablemente son esquemas gráficos de organización a unos conceptos geométricos donde den respuesta espacial y geométricamente a las actividades funcionales que tiene el mercado. Ahora lo vamos a ver cómo él lo involucra en el terreno. Este es el terreno. Ustedes debieron, y muchos lo han hecho y otros no lo quisieron realizar, y lo que tenían que hacer era el análisis sobre el documento que se le ha asignado, no sobre las imágenes de Google Earth. Ustedes debieron haber analizado el terreno y darse cuenta de que el terreno tiene una forma determinada.